Qué gusto me da saludarte, queridísimo José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte. Oye, tengo una preocupación que yo creo que la compartes conmigo. ¿Cómo hacer crecer a la economía? Esta semana le he estado preguntando a todo mundo de cómo le hacemos para que la economía crezca. Sí, pues es una preocupación que compartimos, yo creo que muchos mexicanos, porque vemos el potencial de crecimiento de nuestro país y que de alguna manera pues no se han logrado estos proyectos de inversión y eso nos tiene pues con resultado de la caída de la economía en el primer trimestre. Aunque, digamos, la economía de los países no se mide por nada más un trimestre, hay que tener una perspectiva más amplia, pero es un hecho que hemos crecido poco, el año pasado solo 0.8, este año la expectativa, David, es que apenas rebasemos el 1%, pero vamos a retomar ese crecimiento. Sí fue una caída profunda el primer trimestre, y nos parece que justo los cambios que de alguna manera ha anunciado la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el 4 de mayo en el Museo de Antropología, es un reflejo de que el gobierno ha escuchado que había muchas trabas para que no se dieran los proyectos y ha hecho muchos de los cambios que se requerían. Por ejemplo, hoy en día existe una sola ventanilla para el comercio exterior, ya no tienes que hacer un trámite en economía y luego en aduanas y luego en el SAT. Hoy en día pues ya empezaron a implementarse proyectos de inversión privada en generación de energía, proyectos de inversión mixta, ya se hicieron las licitaciones para carreteras en este fondo de inversión de infraestructura, que son 722 mil millones de pesos este año y que el 50% es para energía, pero el otro 50%, David, pues es para precisamente carreteras, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales. Quizá lo más importante, David, es este decreto mediante el cual la fiscalización del SAT ya no podrá ser clavado hacia la retroactividad, en donde veíamos que revisaban 2, 5, 10 y hasta 12 años para atrás, en donde el SAT pues ya no va a cobrar una doble tributación como era en algunos casos, va a aceptar reglas internacionales de precios de transferencia. Hay un compromiso de regresarnos el IVA en 30 días, de solo hacer una auditoría por empresa por año, de solo tener, cuando requiere información, una muestra y no el total, y sobre todo el que se pueda garantizar un crédito fiscal con una fianza, una carta de crédito, y no tener que depositar, como decía la ley anteriormente, el monto en el Banco del Bienestar y luego hacer el proceso. Entonces nos parece, David, que con todas estas trabas de procedimientos, de normas, de burocracia que el gobierno se ha abocado en cambiar, son lo que está permitiendo que los proyectos nuevamente se reactiven y entonces tengamos la inversión que tanto necesita el país. Pero a mí lo que me preocupa es que si es fundamental la inversión privada nacional, ¿sí?, para reactivar la economía, y esa sigue cayendo. O sea, los últimos datos hablan de que sigue contrayéndose la inversión nacional. Sí, tienes toda la razón. Cuando comparamos la inversión extranjera directa, digamos 36 mil millones de dólares en el 24, subió a 41 mil millones de dólares en el 25, hay un crecimiento. Y además, solo en el 24 solo el 8% de inversión nueva, en el 25 ya fue el 18%. El dato del primer trimestre, 23 mil millones de dólares, un crecimiento del 10%, es decir, la inversión extranjera sigue creciendo, le están apostando las empresas extranjeras a México, pero como bien lo dices, la inversión nacional pues es 10 veces el tamaño de la inversión extranjera y esa es la que tenemos que reactivar y sabemos, David, que para que se reactive tenemos que generar confianza y esto de alguna manera se va construyendo en el día con día. ¿Qué es lo que frena la confianza ahora? A mí me preocupa de repente mucho ver, porque pues, nuestros políticos parece que están más ocupados en sus pleitos internos que en cómo hacer crecer a la economía. Sí, desde luego, independientemente de las diferencias políticas que pues hoy vemos en el legislativo y en distintos estados,
Lo importante es que lo que nosotros nos tenemos que concentrar como el sector empresarial es justo en impulsar la inversión. Y sabemos que para que haya confianza, David, tiene que haber certidumbre jurídica, tiene que haber seguridad, tiene que haber, desde luego, energía, tiene que haber agua, es decir, las condiciones para que entonces se dé la inversión, en la medida en que logremos como país cambiar esas condiciones, entonces será ese aumento de la confianza. Para que haya confianza tiene que haber credibilidad, es decir, que se haga lo que se dice que se va a hacer, tiene que haber justicia, es decir, que se respete la ley, que haya Estado de Derecho, tiene que haber respeto a las personas, a las empresas, para que entonces pueda fluir la inversión. Entonces son actividades que tenemos que impulsar. Una parte nos toca en el sector privado, otra parte le toca al gobierno, pero me parece, David, que es momento en esa colaboración entre el gobierno y el sector empresarial. Si no trabajamos juntos, si no colaboramos juntos, va a ser mucho más difícil reactivar la inversión, y eso es lo que nos toca ahora. Ahora, yo veo, y corrígeme si lo veo mal, por favor, veo que la presidenta está haciendo todo lo que puede para que haya condiciones de inversión. No sé, hoy, por ejemplo, la reunión con la industria farmacéutica a mí me pareció muy llamativa, ¿no? Sí, yo creo que la presidenta lo que nos ha demostrado, creo que cuáles son esas trabas, y justo haciendo los cambios necesarios para que se puedan dar esos proyectos de inversión, y esto es tanto en la industria farmacéutica, dispositivos médicos, como también en la industria automotriz, en el sector de la tecnología. Nos parece que las oportunidades ahí están y es momento de aprovecharlas. Cuando vemos los conflictos geopolíticos en el mundo, David, y vemos las dificultades que hay en otras partes del planeta con las guerras, tenemos una situación privilegiada en donde estamos en la región más competitiva del mundo, que es Norteamérica. Las empresas quieren invertir en México precisamente para tener acceso al mercado norteamericano. Entonces son condiciones que tenemos que aprovechar. Y desde luego, un poco nos parece que lo que tenemos que hacer es una mirada de más largo plazo. Lo que nos enseñan las empresas extranjeras que vienen a invertir a México es que no vienen a invertir para este sexenio, vienen a invertir por el potencial que ven en México de los próximos 10, 20 y 30 años. Nos parece que en México nos centramos demasiado en el corto plazo y eso nos impide ver precisamente este potencial que tenemos como país. Yo creo que también que, al riesgo de ser obsesivo con el tema, creo que nuestra clase política deja mucho que desear, ¿no? Pues mira, hay diferencias, qué bueno que haya distintas posturas políticas, esto enriquece, pero eso les toca a ellos. Lo que nos toca a nosotros es justo impulsar el crecimiento económico, generar empleo, que el empleo esté bien remunerado. En fin, hay muchas tareas que nos toca hacer. Ojalá que en ese diálogo político entre las distintas fuerzas, los distintos partidos, pues se logre llegar a consensos de qué es lo mejor para el país. Pero no nos detenemos por eso, David. Lo que nos toca es hacer nuestra parte, y justo en el tema que has señalado, que es qué tenemos que hacer para que vuelva a crecer la economía. Sí, no, es que mi pregunta es esa, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer para que vuelva a crecer la economía? Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de una plática a la ANACARGA, la Asociación Nacional de Empresas de Carga, y una de las cosas que yo les decía es, no estamos en una crisis, porque ellos cumplían 40 años, entonces es una reflexión de dónde estábamos como país hace 40 años y dónde estamos ahora. Porque yo les decía, a ver, yo empecé en el periodismo en 1988 y la primera nota de 8 columnas que yo publiqué era la inflación de noviembre de 1988, que era del 5.7% para el mes y del 157% para el año. Nos olvida, ¿verdad?, de dónde venimos. Pero de repente hay que acordarlo, pero que no sirva eso, decía yo, y te lo pregunto a ti, para conformarnos. Estamos teniendo un crecimiento en promedio anual similar al que había en el gobierno de Miguel de la Madrid, que tuvo que corregir todos los desórdenes que le dejaron Luis Echeverría y José López Portillo.
Sí, desde luego el potencial de crecimiento lo tenemos como país, tenemos que aprovecharlo. Vemos cómo en época cuando empezabas en el periodismo, por ejemplo, países como Corea, pues teníamos, una posición similar. ¿Y qué es lo que ha hecho que Corea hoy sea un país con una productividad enorme que nos ha rebasado por mucho? Y pues tiene que ver con esa colaboración entre el gobierno y el sector empresarial para trabajar juntos para el crecimiento del país. Me parece que es lo que nos toca ahora. Me parece que tenemos que apostarle a México y desde luego cada empresa pues tendrá que evaluar las oportunidades que tiene de inversión y de acuerdo con las oportunidades y los riesgos decidirá si invierte o no invierte. Pero las oportunidades ahí están, David. Creo que tenemos que comunicar que México está cambiando, que estamos en esa región la más competitiva del mundo y pues que ojalá aprovechemos estas oportunidades, hagamos las inversiones para con esto recuperar el crecimiento económico. La posibilidad de crecimiento es enorme, tenemos que generar la confianza en el país para que se den las inversiones. No sabes qué gusto me dio platicar contigo, me diste una inyección de optimismo, querido José. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo.